VM Radio presenta.
Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Federico Bukosevich, soy el director institucional de Educación Superior y aquí transmitiendo desde el campus de Coyoacán de la UVM. Es un gusto para mí anunciar el evento de Transmedia. Este evento de Transmedia consigue llevarse a cabo gracias a la alianza de 3 universidades: la Universidad o la Fundación Andina de Colombia, la Universidad Latina de Costa Rica y por supuesto la Universidad del Valle de México, UVM. También tenemos como universidad invitada la Universidad Tecnológica de México, conocida como UNITEC. Quiero agradecer a los estudiantes que serán los participantes, a los docentes que estarán contribuyendo y por supuesto a los ponentes de nivel nacional e internacional y a todos los organizadores, al comité organizador de este evento tan importante. Es para mí un gusto anunciar que durante estos 3 días tendremos intercambio entre los expertos, la comunidad universitaria y podremos con esto sacar conclusiones y nuevos caminos sobre lo que es la transmedia. Agradezco a cada uno de ustedes y les doy la bienvenida a este evento, insisto, desde el campus UVM, campus Coyoacán, Universidad del Valle de México. Muchísimas gracias. Hola, bienvenidos sean todos ustedes a esta tercera fase de la primera edición del Congreso Transmedia. Me presento, soy Jasmine Figueroa Torres, coordinadora de la Licenciatura de Comunicación y Medios Digitales en Campus Coyoacán, Ciudad de México. Es un gusto estar con ustedes en estas interesantes conferencias que hemos tenido ya en 2 días anteriores y ahora en este día, bueno, cerramos con broche de oro. Aprovecho el momento para recordarles la dinámica de este evento. Como pueden observar en la imagen de la pantalla, se encuentra la agenda completa de las 9 sesiones del Congreso Transmedia. Estas sesiones se realizaron desde el martes 5 de abril y concluyen hoy, jueves 7 de abril. Cada día tiene 3 sesiones. La sesión de mañana será en un horario, la sesión de hoy, perdón, que es por la mañana, tenemos con un horario de las 10 horas en el horario de Costa Rica y por supuesto en México es 1 hora después, a las 11 de la mañana. La sesión de la tarde será a las 14 horas en horario de Costa Rica y a las 3 en el horario de Colombia y México. Por último, cerraremos con la sesión de la tarde-noche a las 5 de la tarde en un horario de Costa Rica y a las 6 en un horario de Colombia y México. Aprovecho para recordarles que este Congreso Internacional es gratuito y van a recibir un certificado de participación solo si registran su asistencia a un mínimo de 6 conferencias. En el transcurso de cada conferencia se está compartiendo un link de registro. Por lo tanto, si asistes a las 9 conferencias, deberás completar los 9 registros en total, o a las 6 conferencias para tener tu certificado de participación, que por supuesto es importantísimo para un valor curricular. Así que es el momento para invitar amigos, conocidos. Si aún no se conectan, estamos a punto de comenzar. Los invito a que compartan esta transmisión en sus redes sociales y pueden usar los siguientes numerales o hashtag que vemos en pantalla. También los invito para que activen sus notificaciones, se programen y reserven estos espacios valiosísimos que han sido diseñados especialmente y con mucho cariño para toda nuestra comunidad estudiantil. Haciendo un breve resumen, la primera jornada abordó la temática de Transmedia en 3 escenarios diferentes: el B2B, la experiencia en Amazon y el video premium. La segunda jornada abordó la temática Transmedia en el plano audiovisual, en el mundo virtual y la narrativa. Finalmente, hoy, en la tercera jornada, se abordará la temática de Transmedia en periodismo, consumo mediático en las generaciones y en el aprendizaje. A continuación, es un gusto para mí presentarles el mensaje del maestro Luis Miguel Alcántara Villegas,
quien es el director nacional de las carreras de Comunicación y Medios Digitales, Relaciones Públicas y Pedagogía en UVM. Adelante, maestro, por favor. Sean todos y todas bienvenidos a nuestro primer evento Transmedia. Es muy importante para nosotros contar con su presencia desde cada uno de sus países. Quiero darle la bienvenida a nuestros compañeros de Colombia, a nuestros compañeros de Costa Rica y a todos nuestros compañeros de México. Es muy importante para nosotros su presencia debido a que es el primer evento Transmedia que se genera en América Latina con nuestras 3 universidades. Es muy importante también para nosotros que ustedes tomen en cuenta que estos 3 expositores que presentaremos el día de hoy desde México son lo más importante y lo más sobresaliente dentro del mundo transmedia. Agradecemos su presencia, sean todos bienvenidos y les mandamos un saludo desde nuestro campus de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Hasta pronto. Muchas gracias, maestro Luis, por tu mensaje. Y bien, pues yo estoy muy emocionada porque tenemos a un gran profesionista, quien me voy a permitir presentar a continuación. José Israel Martínez, como representante de México, quien nos va a hablar sobre el tema periodismo transmedia, la información más allá de los géneros periodísticos. José Israel es asesor y consultor de estrategias de comunicación digital, periodista con más de 20 años de experiencia y diseñador de programación de televisión en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Ha sido director de QS Noticias, fundó y realizó el ejercicio periodístico La Nota en Meme. Ha trabajado en los diarios Milenio Estado de México y Diario Cambio, y fue colaborador en distintos medios como Uniradio, de la UAMEX, y Digital Mex, entre otros. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestrante en Educación con orientación en Innovación, en Tecnología Educativa en la Universidad del Valle de México, por supuesto. Cuenta con un diplomado en Big Data por la Universidad Anáhuac y una certificación en ciberseguridad para pymes y autónomos por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España y la Organización de Estados Americanos. Ha sido docente también de la licenciatura en la Universidad del Valle de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, así como en la de Ciencias de la Conducta, Escuela Bancaria y Comercial y el Instituto Universitario Franco-Inglés de México. Ha sido también ponente y conferencista en distintos espacios académicos, como la Universidad de Lima, Perú, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Universitario del Estado de México, entre otras. Un verdadero placer y privilegio escuchar las palabras del maestro Israel, a quien doy la más cordial bienvenida. Adelante, Israel, el público es todo tuyo. Gracias. Pues muchas gracias, maestra. Es para mí un gusto y un honor estar de nueva cuenta trabajando y colaborando también con UVM. Vamos digo, por el tiempo y para no tardarnos más, me voy a permitir entrar de lleno a este tema que nos mueve para el día de hoy, ¿no? Voy a empezar hablando, les platico un poco la idea de lo que vamos a hacer. Lo que pretendo en este momento es explicar un poco qué es transmedia para entenderlo claramente, de qué estamos hablando. Sé que han venido de varias conferencias relacionadas, pero posiblemente haya gente entre la audiencia actual que no haya estado o que no lo identifique. Y posteriormente vamos ya a entrar de lleno a lo que es el periodismo transmedia, cómo lo podemos considerar, cómo lo podemos identificar, y ya para cerrar con algunas consideraciones sobre el periodismo transmedia. Entonces, vamos a ver, transmedia, entendamos desde el principio que transmedia es un concepto completamente académico, es decir, transmedia no es un concepto que surja de los medios en sí para hacerlo, sino que
Se trata de un concepto que viene de la academia para describir modelos de producción que ya se estaban desarrollando en determinados contextos mediáticos, ¿no? Este concepto que describe estos comportamientos, y ahorita vamos a ver a detalle a qué me refiero, nos lleva a aprovechar, a describir cómo se aprovechan todos los medios y todas las plataformas para contar una historia. El contar historias es un elemento fundamental del transmedia y en esta historia debe haber un involucramiento por parte de la audiencia en un elemento de participación activa. Entonces, aquí quiero destacar dos conceptos que son fundamentales y que les explico o que les presento en esta siguiente diapositiva, porque ahí vamos a entender claramente los dos elementos fundamentales del transmedia. Por un lado, tenemos el storytelling, que es esta herramienta que nos ayuda a contar historias. Básicamente, literalmente es contar historias. Pero cuando hablamos de storytelling desde una perspectiva más profesional, desde una perspectiva ya de quienes se dedican a hacer storytelling, estas historias deben tener ciertas características. Es cierto que todos podemos contar historias, que todos tenemos esta capacidad de contar historias. El contar historias viene prácticamente pegado a la historia de la humanidad, pero cuando lo hacemos de manera profesional, debemos considerar tres elementos que son fundamentales. La primera es que debemos contar historias entretenidas. Cuando estamos construyendo historias, cuando estamos haciendo storytelling, cuando estamos haciendo cine, teatro, televisión, periodismo, debemos considerar que debemos pensar en historias entretenidas, historias que a la gente le puedan causar algún interés. Después, historias emocionantes. Tenemos que conectar con las emociones de las personas. Tenemos que desarrollar esa capacidad para poder emocionar a nuestras audiencias. Y por último, tenemos el papel estratégico. Y en el papel estratégico, el storytelling tiene que ver con que las historias tienen un objetivo, tienen una razón de ser. Estamos contando esta historia por una razón. Y es aquí donde el storytelling se centra o se ubica en el ámbito de los consumidores. El segundo término que es importante identificar, porque lo vamos a estar usando mucho, es el término de prosumidor, que es este término donde se habla de un consumidor de contenidos que al mismo tiempo se vuelve un productor. Toma ese contenido que le estamos ofreciendo, lo transforma, produce algo nuevo y lo lleva al término de ser un nuevo productor con todo este contenido. Y de esta manera él está generando o ampliando el panorama o el universo de este tipo de situaciones. Vamos a ver ahorita de qué se trata esto. Ahora, regresando al tema de la parte académica del transmedia, vamos a ver ahorita, por ejemplo, que esta visión proviene, decíamos, de la academia. La primera persona que habla o que menciona el término transmedia como tal es la investigadora Masha Kinder de la Universidad del Sur de California y quien habla de supersistemas comerciales transmedia para referirse a este tipo de comerciales que se hacen, por ejemplo, en el Super Bowl y luego en la televisión y luego en el radio y luego en el cine y demás en los medios digitales. Y ahí es donde se empieza a hablar de transmedia. Ella habla entonces o lo utiliza para explicar cómo es que estos sistemas comerciales van o trascienden al alcance de los medios y llegan a estos puntos. Donde se empieza en estricto sentido el estudio del transmedia como una narrativa, como un storytelling, pero también como una forma de hacer nuevas historias, se trata con Henry Jenkins, que es quien ya habla de una narrativa transmedia, de una forma de contar historias a través de los medios de comunicación, utilizando distintos elementos y distinguiendo sobre todo de otros términos similares, como puede ser el multimedia o el crossmedia, en donde el multimedia se refiere al uso de distintos medios
para el mismo mensaje, y el cross media, como su nombre lo dice, atraviesa o trasciende este tipo de medios, llevando la misma historia, pero adaptada a cada uno de estos medios en sus propios lenguajes y términos. El transmedia es diferente porque en cada uno de estos medios en los que se desarrolla, cuenta una parte diferente de la historia. Y es aquí donde también me gustaría que entendamos esto. En el transmedia se cuenta una parte en un medio y luego otra parte en otro medio y luego otra parte en otro medio, y todos se deben entender para sus respectivos medios, pero también viéndolo de una manera global se logra mejorar esta concepción. En el caso particular, decíamos, es un término que surge desde la academia. Esto no significa que antes de 1991 o de 2003 existiera este término o esta forma de hacer producción. De hecho, digamos, la producción por naturaleza es esta que van a ver en sus pantallas, y se refiere a Star Wars. Star Wars es una producción netamente transmedia. Es una producción que surge con las primeras películas. Después de las películas, quien ya no quien no era o no es súper fan de Star Wars, se quedó con eso, ¿no? La historia que teníamos en estas 3 películas y se acabó. Pero en este desarrollo se fueron generando otras historias. Fueron surgiendo novelas, fueron surgiendo cómics, fueron surgiendo incluso programas de radio, se generó el famoso merchandising. Y algo muy importante, bueno, tenemos ahí la imagen del parque que acaba de hacer Disney, pero algo muy importante es esta imagen que ustedes ven al lado derecho y que dice Star Wars Rise of the Order. Esta imagen es sobre una novela, una historia, una parte de Star Wars que no fue creada por los productores y que no es creada por los productores, sino que forma parte del trabajo de los prosumidores. Estos consumidores, estos fans de Star Wars que hoy en día producen una serie de materiales y que de repente son tan buenos o que están tan bien conectados con la historia original que se jalan o que son revisados por los productores originales y lo convierten en parte del canon. Entonces, el transmedia existe antes de que existiera el concepto. El concepto solo nos permite mencionar o darle un nombre a las cosas. Y eso básicamente es lo que ocurre con el periodismo. El periodismo, desde su origen, desde el principio, se vuelve parte del storytelling, ¿no? Lo que quiero que ustedes vean ahorita, por ejemplo, es que analicen esta definición y que entiendan que desde el origen el periodismo es storytelling. O sea, aunque no se llamara storytelling o aunque no se le llamara de esa forma como narrativa, el periodismo siempre ha sido storytelling. El periodismo siempre nos ha contado historias, siempre nos ha encontrado la manera de hacer este tipo de narrativa o de contarnos esto que se está dando. Cambia su forma de hacerlo a partir del género periodístico y los géneros periodísticos, conforme los fuimos conociendo, como los fuimos trabajando, como fue avanzando el tema del periodismo, nos ayudaba a contar la historia de mejor manera en función, ahora sí, sin saberlo, insisto, desde una perspectiva estratégica, ¿no? ¿Qué quieres hacer con esta historia? ¿Quieres informar rápido a la gente? Haces una nota informativa. ¿Quieres que la gente sepa a detalle qué fue lo que pasó en ese lugar o en ese evento? Escribes una crónica. ¿Quieres profundizar en el tema y entonces te vas al reportaje? Simplemente se trata de informar y presentar una opinión, una columna, un editorial. Entonces, los géneros ayudaron al periodismo a darle ese perfil para contar cada una de las historias que estaba presentando. Posteriormente, más adelante, la audiencia del periodismo empezó a tener una participación más directa en la elaboración de las noticias. Al popularizarse, yo no diría que se democratizó, no usaría este término porque democratizar implica
ciertos elementos de alcance de otras características. Pero sí puedo decir, o sí me gusta hablar en términos de popularización. Se popularizaron los dispositivos electrónicos a partir de que ya hubo más de ellos, se fueron abaratando los costos de producción, etcétera, etcétera. Y todo esto influyó para que los dispositivos electrónicos móviles estuvieran al alcance de muchas personas. Incluso hoy, por ejemplo, en el caso de México, nos dice el INEGI que por ahí del 91-95% de la población tiene acceso a un dispositivo electrónico móvil. Entonces, a ese nivel es que ha logrado penetrar esta herramienta, y gracias a esta herramienta también se ha generado un mayor consumo de contenidos en general, pero de noticias en particular. La gran mayoría de las personas que se enteran de las noticias hoy en día lo hace a partir de herramientas o aplicaciones que tienen en sus dispositivos móviles. Entonces, estos nuevos consumos también generan nuevas formas de producción de periodismo, no solo en el tema de los géneros que siguen siendo y me parece seguirán siendo la base del periodismo, pero que también genera nuevas formas de construcción periodística para este tipo de cosas. Y un ejemplo claro es este que van a ver en sus pantallas, y es el claro ejemplo de cómo la gente se ha apropiado de las noticias y participa de ellas, ¿no? Del lado izquierdo tienen ustedes un tweet que salió el día de ayer. Para quienes nos están viendo fuera de México, los pongo en contexto. En Tlatelolco, en 1968, ocurrió una masacre de estudiantes que se manifestaban en contra del gobierno en turno. Y esta masacre o estos asesinatos los cometieron personal del ejército. La crítica que hace este usuario de Twitter con esta foto refiere a que el gobierno actual colocó un anuncio hablando del ejército y de cómo lleva 200 años defendiendo a los mexicanos, justo en la estación del metro Tlatelolco, el lugar donde ocurrió esta masacre, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es cómo los ciudadanos se dan cuenta de este tipo de cosas y publican libremente desde sus espacios personales este tipo de situaciones. El lado derecho lo que tenemos es otro tweet donde Arturo Erdeli es uno de los especialistas no reconocidos por parte del manejo de la pandemia. Es un médico que ha estado muy activo en redes sociales explicando y sobre todo llevando la contabilidad de la pandemia en México, que no ha sido o no es muy confiable por parte de las autoridades mexicanas, y él ha dado sus conocimientos, ha brindado sus conocimientos para poder ayudar a dar ese seguimiento, y lo hace a partir de esta forma que también nos muestra un poco parte de cómo se ha adaptado este consumo de las noticias a través de los memes, ¿no? A través de los memes la gente no solo está entendiendo la información, sino la está compartiendo, la está reprocesando en un mecanismo de comunicación que es muy sencillo, muy simple, pero muy eficiente para dar este tipo de mensajes. Entonces, aquí ya estamos viendo un fenómeno que podemos considerar parte del transmedia. En ambos casos se trata de información tipo periodístico que es de interés de la gente y donde los usuarios lo están convirtiendo en algo muy importante. También quisiera, dentro de este marco, hacer un pequeño paréntesis para hablar de estos dos términos que van a ver a continuación. El primero tiene que ver con expansión. La expansión en términos de transmedia se refiere a una forma de hacer crecer la historia en términos de contenido, personajes, trama o cualquier otra característica. Una expansión significa que si bien tenemos una historia, por ejemplo, en una novela, a la hora de que esos mismos actores y esa misma trama y esa misma historia pasan, por decir algo, a un programa de televisión, no se replica lo que está pasando en la novela, sino cuentan otra historia que puede estar relacionada con la novela, que puede contar algún momento que en la novela no se vio, no se encontró, no se contó,
y que ahora que está haciendo parte o que forma parte de este universo expandido. Entonces, las expansiones, lo que se conoce, por ejemplo, también como los spin-offs en términos de las series de televisión, también forman parte de estas expansiones, de hacer crecer la historia en otros medios o en otros espacios. Y un término del que vamos a hablar un poco más adelante, pero que de una vez me gustaría, aprovechando el paréntesis para mencionarlo, es el news gaming. Es un término que, igual que transmedia, es un término que surge desde la perspectiva académica y que se refiere a producciones lúdicas, producciones de entretenimiento que se inspiran en noticias. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de news gaming para entender cómo es que podemos utilizar los juegos para explicarle a la gente o para que la gente entienda la complejidad de algunas noticias, ¿no? Lo que sí quiero que quede bastante claro es que el periodismo es transmedia, pero no es el transmedia tradicional, es un transmedia de no ficción, es un transmedia en donde las historias no provienen de la mente de un creador, donde las historias no surgen de la imaginación de alguien, sino las historias están ahí, las historias están al alcance de todos y los periodistas tienen o tenemos que salir a las calles para contar esas historias de manera correcta en los distintos medios de comunicación. El periodismo, además, se ha centrado en las formas en las que contamos las historias, ¿no? Lo decíamos hace rato, lo vemos ahora. Se ha centrado en esta manera de contar historias y así es como surgen los géneros. Pero ahora también debe considerar a la par plataformas de distribución. Como lo pueden ver en esta siguiente diapositiva, lo que estoy mencionando algunas de cómo había anteriormente 7 géneros periodísticos básicos con los cuales era suficiente para contar cualquier historia o para presentar incluso cualquier opinión, y que hoy se hace todavía más complejo cuando estamos hablando de las plataformas de distribución. Estamos hablando de periódicos, revistas, televisión, radio, cine, sitios web, blog, videoblog, historias, reels, TikTok, tweet, Elon, WhatsApp, en fin, ¿no? Cualquier cantidad de medio nos puede servir como una plataforma de distribución de contenidos informativos, ¿no? Y específicamente, por ejemplo, el caso de WhatsApp es un caso muy particular porque se considera WhatsApp una red cerrada y, sin embargo, por ella circulan una gran cantidad de noticias de las cuales también tienen su riesgo y sus peligros, porque mucha gente no duda de estas noticias porque llegan de tus contactos, de alguien en quien confías. Entonces, ese nivel de características que otorga cada plataforma a la información, cada plataforma le da un valor extra a la información y de esa manera la gente se mantiene informada. El periodismo entonces necesita cambiar esta forma de verlo, ¿no? Como lo digo en la siguiente diapositiva, los medios le están apostando y le han apostado por mucho tiempo al tema de la tecnología como un elemento que hace la diferencia en la calidad informativa. ¿Qué significa esto? Por mucho tiempo, quienes han trabajado, si aquí entre la audiencia seguramente debe haber gente que haya trabajado en los medios antes de que viniera esta revolución de Internet, lo que decían que era un medio de calidad dependía de si tenía cámaras de mejor resolución o si tenía las grabadoras unas grabadoras, yo recuerdo que parecían el tamaño un poco más grandes que el iPad actualmente, que eran obviamente mucho más gruesas y donde ponías tu cassette y con un micrófono grababas y grababan con una gran calidad, ¿no? Los medios le apostaron por mucho tiempo a que un medio de calidad era porque tenía herramientas de calidad, ¿no? En el periodismo transmedia, la apuesta debe cambiar, se transforma, porque ya es mucho más fácil acceder a los dispositivos electrónicos para estos mecanismos de información. Hoy te puedes comprar un dispositivo móvil, un teléfono celular y ya traes ahí una grabadora, ya traes ahí una buena cámara, que además para los requisitos de la producción
transmedia para medios digitales es más que suficiente, pero que también algunas de estas cámaras ya empiezan a salir con una calidad que le puede competir a nivel de cámaras de televisión, ¿no? Entonces, lo suficiente, a lo mejor no al mismo nivel, pero sí con la suficiente calidad para que ya no se distinga, sobre todo el usuario final, que a veces no distingue entre una imagen, entre la calidad de una imagen y otra. Para ellos, el ver esas imágenes es más que suficiente, ¿no? Y la competitividad entonces ahora se centra en los periodistas y en la capacidad que puedan tener los periodistas para contar las historias en distintas plataformas. Hay periodistas que entienden muy bien cómo funciona YouTube, hay periodistas que entienden muy bien cómo funcionan los medios escritos, hay periodistas que entienden muy bien cómo funciona TikTok, y en cada una de estas plataformas es necesario entender cómo contar historias, cómo ampliar estos relatos para desarrollarlos de manera precisa, ¿no? Como pueden ustedes ver en la siguiente imagen, en el periodismo tradicional se tenía este debate entre información y el negocio. Había un conflicto entre la redacción y el área de ventas. El área de redacción se encargaba de contar las historias y el área de ventas se encargaba de conseguir los recursos para que se hiciera este negocio. Había una división muy clara para evitar que los contadores de historias pudieran vender, ¿no? Estas historias o comprometer su perspectiva hablando bien de alguien que no lo merecía o a la inversa. En el periodismo transmedia, este debate y este conflicto desaparece porque el negocio es la información. Porque si tú quieres tener credibilidad, tienes que contar las cosas, y si quieres que tu audiencia te vea, tienes que decir lo que estás viendo. Y ya no hay ya se rompe esta barrera entre el negocio y la información, porque la información se vuelve el negocio del medio. Y entonces un medio que quiere crecer como negocio necesita entender que la calidad de su información debe ser muy buena. Una característica principal también del periodismo transmedia es que estas historias logran crecer de una plataforma a otra en función de estas características. Esto que les estoy diciendo y que van a ver en la siguiente imagen es a lo que se refiere con las posibilidades de ampliar el relato, expandir el relato periodístico, pero de una forma que el consumidor se sienta involucrado con la información, ¿no? Anteriormente, las noticias prácticamente ocurrían para círculos muy específicos de la sociedad. Hoy las noticias ocurren para grandes sectores de la sociedad que se apropian esa información y que la hacen suya y que la transforman para hacer algo nuevo. Y aquí también hay algo interesante. Depende de quién emita la información. Si la hace un medio y la retoma otro periodista, quizás ese periodista se está convirtiendo en un nuevo prosumidor porque él no es el creador original de la historia. O la propia audiencia tendrá que asumir ese papel donde conoce una noticia, una nota informativa y quiere darle un giro, la convierte en un relato de video o lo mete en otro esquema o hace un meme, en fin, y se convierte en un prosumidor muy importante. Ahora bien, hace un rato hablábamos del news gaming. En este esquema del news gaming, quisiera yo que también viéramos en la siguiente imagen una modalidad de expansión. Y esta modalidad del news gaming es muy interesante porque hace que la audiencia se interese a través de los juegos de video, pero además que la audiencia puede interesarse y comprender de mejor manera temas que de la forma tradicional no estaba percibiendo en la práctica, ¿no? Y les quiero que vean la siguiente imagen porque corresponde a un videojuego que se lanzó hace algunos años, en 2003, donde el juego se llama Septiembre 12. Y este juego es considerado como de los primeros juegos transmedia
En realidad se llama no juego porque nadie gana. Ajá, este tipo de juegos donde nadie gana, donde se genera un conflicto y a final de cuentas no hay ganador del juego. ¿En qué consistía este videojuego? Fue diseñado en su momento para ilustrar un punto de vista me parece que era el New York Times, respecto a la política de guerra de George W. Bush después de los ataques del 11 de septiembre para explicarle a la gente qué era lo que iba a pasar con lo que estaba proponiendo George Bush. El juego consistía en algo muy sencillo. El escenario es el que están viendo ustedes. Es un escenario que simula algunas casas en Medio Oriente con esa imagen. Y por ahí van caminando personas que son habitantes de esta comunidad. En algún momento del juego aparece una persona con un rifle que sale corriendo por las calles. Y el juego consiste en que cuando ves a esta persona, la ubicas, la centras con este objetivo, con esta mirilla de objetivo, y le lanzas un misil. Cuando destruyes la casa o el lugar donde está esta persona, resulta que hay otras personas alrededor que mueren. Y de las que están en ese entorno cercano, se convierten en otro tipo de personaje, que es otra vez estos personajes con armas. Lo que el juego pretendía enseñarle o le enseñó a la gente que lo jugó era que la política de George W. Bush lo único que iba a generar es que más personas odiaran al gobierno de Estados Unidos y a los estadounidenses y por lo tanto esta se volviera una guerra sin fin. La siguiente imagen no es en estricto sentido un juego. Ajá, no lo es como tal. Este es un ejercicio que hice yo personalmente en una herramienta gratuita para periodistas que se llama Flourish. Y en esta herramienta lo que yo hice fue esta herramienta nos ayuda a hacer gráficos, pero lo que quiero que vean es que no necesariamente tienes que saber sobre programación de videojuegos. Aquí lo que hice fue muy sencillo. Si ustedes entran a esta herramienta en internet, tienen en las líneas de arriba son datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de México. Y ahí nos dice que una persona promedio en México, un mexicano promedio, tiene o gana un salario mínimo mensual de 3,696 pesos. Suponiendo que en una familia hay 2 personas que están trabajando, bueno, tienes 2 salarios mínimos, ¿ok? El INEGI, por su parte, tiene un reporte de gasto corriente monetario promedio mensual, es decir, lo que gasta un mexicano promedio al mes para una familia, perdón, no es por mexicano, es por familia. Un hogar mexicano lo que gasta al mes en estos rubros: alimentos, bebidas, transporte y comunicaciones, vivienda y combustibles y tal. El ejercicio es muy sencillo. No, evidentemente no alcanza con 2 salarios mínimos, con lo que gana un padre y una madre de familia en México. Entonces, el ejercicio es tener que equilibrar estos gastos. ¿Qué vas a hacer para que estos gastos que tus gastos no superen tus ingresos? Y entonces lo que haces en el juego es que, bueno, en esta dinámica, es que tienes que ir quitando cosas que vas a gastar, cosas que necesitas, pero que no te alcanza para gastar, hasta que logras equilibrar, como vemos en las columnas de la derecha, hasta que logras equilibrar el gasto. La intención de hacer este ejercicio de gastos familiares contra salario mínimo es generar una concienciación hacia las personas que tienen mayores ingresos a un salario mínimo y que de repente dicen, bueno, es que a lo mejor puede ser una exageración. En México, no sé, en Colombia y en otras partes, en Costa Rica o en otras partes de Latinoamérica, pero en México nuestros políticos están como muy ajenos a la realidad. Y de repente no tienen esta sensibilidad para entender lo que significa que una familia tenga que quitar de sus gastos, por ejemplo, temas como la salud o como la educación, porque si no, no le alcanza para la comida. De hecho, de entrada, si lo ven a simple vista, con un solo salario mínimo no alcanza para que una familia coma en un mes, ¿no? Así de grave es el tema. Entonces, la idea de esto es generar estos
estas herramientas para que la gente no solo se involucre, sino que participe. Estoy leyendo ahorita sus comentarios, si me permiten terminar, al finalizar esto, los retomo y los vamos mencionando más adelante, pero sí los estoy viendo y sí los estoy siguiendo, para que si quieren seguir comentando, ahorita los vamos mencionando. Ahora, el periodismo transmedia ha evolucionado, insisto, desde la parte académica, desde la parte profesional se han hecho las cosas, aunque no se le tiene tanto cuidado a cómo se le ha mencionado. Y entonces vamos a ver ahorita lo que corresponde a cuáles son estos principios fundamentales. ¿Qué es lo que este fotoperiodista Kevin Moloney presentó en una tesis netamente académica, insisto, sobre lo que presentaría como desafíos del periodismo transmedia y que también se considerarían parte de sus principios fundamentales? El primero de ellos es la expansión. ¿Cómo vamos a hacer para que la historia tenga un mayor alcance? ¿Basta con llevarla a los medios, a otro tipo de medios, o necesitamos hacer algo más para que esta expansión pueda llevarse a cabo? El siguiente es el tema de la exploración. ¿Cómo vamos a activar esa curiosidad del público? Aquí se basa en el principio de que a más contenidos habrá más participación, y eso tiene cierta lógica porque si llevamos los contenidos, la parte de los contenidos al público correcto por los medios efectivos, ellos se sentirán más involucrados, algunos en Twitter, algunos en Facebook, algunos en Instagram, algunos por WhatsApp, algunos por un newsletter, pero eso activará la curiosidad del público y generará este deseo de exploración. El tercer principio sería la continuidad y serialidad. ¿Cómo va esta expansión de las plataformas? ¿Cómo nos acelera el tiempo de vida de la información? Antes se hablaba de que una nota duraba un día, una semana, en el ámbito de la agenda pública. Hoy la cantidad de información que tenemos hace que haya noticias que en 1, 2 horas o a veces hasta en media hora, 15 minutos ya no sean de interés público. Entonces, también necesitamos resolver el tema de cómo vamos a generar el interés de la gente en estos contenidos. En el siguiente vamos a ver, por ejemplo, la diversidad y puntos de vista. Se puede llegar a nuevos públicos, se puede romper con esto de la burbuja de filtros de la que habla Eli Pariser en un extraordinario libro que habla sobre cómo funciona este proceso de selección y cómo nos impacta en el conocimiento. A modo de resumen, la burbuja de filtros no es otra cosa que el uso de estos filtros que hacen Facebook, Google, YouTube y todas estas herramientas para mostrarnos el contenido que es de nuestro interés. Nos meten en una burbuja de contenidos que solo son agradables y entonces ya no vemos la otra parte. En términos de sociedad, de ciudadanía, de democracia, ya no estamos participando del debate porque ya no existe el debate, solo estamos viendo aquellos contenidos que sean de nuestro interés. El periodismo transmedia debe romper esta burbuja de filtros, debe encontrar la manera de que se abra el debate, de que aquellos que están a favor de una perspectiva conozcan a la perspectiva de los que están en contra y se pueda generar en ese sentido una coincidencia. ¿Cómo vamos a generar esa diversidad de puntos de vista? A través del periodismo transmedia. La inmersión, cómo contar las historias, hacer una narrativa que haga que el público se sumerja, sobre todo en espacios donde la gente ya no quiere leer, o eso creemos, ¿no? Y se ha dicho, se menciona mucho, es que la gente cada vez quiere leer menos. Los mercadólogos dicen, vámonos al video porque la gente ya no quiere leer, quiere ver videos. Pero quizás no sea un tema de que la gente no quiere leer, quizás sea un tema, siendo autocríticos, de que no estamos contando las historias de una manera tal que sea atractivo seguir leyendo. Si ustedes ven artículos, por ejemplo, de la BBC en su página web, en BBC Mundo o de CNN o de este tipo de medios, son artículos muy largos que sin embargo lees de principio a fin, ¿no? Entonces quizás no sea un tema de que la gente no quiera leer, sino de que hay que aprender a contar estas nuevas narrativas, ¿no? El siguiente es la extrabilidad. ¿Cómo vamos a usar la información? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente pueda usar esta información periodística para la vida cotidiana? Y el séptimo es el mundo real.
¿Qué hace el periodista para captar ese mundo y llevarlo hacia la gente a partir de estos distintos medios? Ya no como lo hacía antes, simplificando por falta de tiempo, espacio, era siempre la justificación, simplificábamos la información y la presentábamos en un medio. Ahora tenemos la posibilidad de no simplificar, de presentar la información, de subir a un sitio web la evidencia, de poner en un video una explicación más detallada, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a llevar ese mundo real? Y el último elemento que se considera en esta situación es la inspiración para la acción. La mayoría de los periodistas elegimos ser periodistas porque en algún momento dijimos, algo tengo que hacer para cambiar el mundo, ¿no? Y cómo transmitimos ese interés a las audiencias, cómo hacemos que participen y se involucren en la vida social. Estos principios son según Kevin Moloney, debemos considerar para el desarrollo del periodismo transmedia. Hay que entender que se acabaron ya, vamos hacia adelante, se acabaron los tiempos del periodista lobo solitario. Ya no hay espacio para los lobos solitarios en el periodismo. Hoy tenemos que trabajar en equipos. Para una adecuada ejecución del periodismo transmedia se requiere un trabajo de equipo que haga una sola las habilidades de todos, que van desde el reporteo de una noticia. Hay personas que son muy buenas para encontrar información. Hay que diseñar esa información, hacer los ejercicios de news gaming, hacer la edición, desarrollar las aplicaciones que se necesiten para su presentación. Y algunas de las herramientas que quisiera yo compartirles que podemos utilizar en el periodismo para poder hablar sobre o para poder aprovechar del transmedia, se las muestro en esta imagen. Tienen que ver con newsletter, tiene que ver con infografías, con gráficos web, con códigos QR. El uso de códigos QR para animaciones de realidad virtual pueden ser muy interesantes y muy atractivos para las audiencias. Obviamente el news gaming, que nos meten en esa dinámica y nos hacen aprender nuevas cosas. Los medios sociales, evidentemente, los podcasts, los videoblogs. Todos estos mecanismos nos pueden ayudar si entendemos este papel estratégico que puede tener la comunicación para el llevar la información. Ya para cerrar, comentarlo así de esta manera, ¿no? El periodismo transmedia supera la narrativa tradicional de los géneros. El periodismo transmedia los lleva a un nivel multiplataforma donde sobre una misma historia podemos contar una crónica, un reportaje, una entrevista, una nota y todo en función del espacio a donde vamos dirigidos, hacia el público que está acostumbrado a estos. Evidentemente requiere también que el periodista reconfigure su visión sobre el periodismo, entienda que ya no es nada más el llevar información o el buscar y llevar información, sino que constituye una capacitación, una nueva formación, una nueva visión de los medios. Cierro ya con esta última reflexión respecto a que las redacciones de los nuevos medios necesitan también reconfigurarse, necesitan reconstituirse para estar a la altura de las exigencias. ¿Qué necesitan? Construir equipos. La fortaleza de las nuevas redacciones se basarán en tener los equipos necesarios y no me refiero solo a los materiales, sino a las personas que tengan esta capacidad de aprovechar las herramientas de mejor manera, ¿no? Abrir espacio a nuevas formas de profesionales en el periodismo, como pueden ser los productores transmedia, que sean periodistas que al ver una noticia, al ver una información, comprendan rápidamente qué parte se puede ir a Twitter, qué parte se puede ir a Facebook, qué parte se puede ir al portal de noticias, cómo hacemos un video sobre una misma información. Y por otro lado, los diseñadores de producto, que de repente son un equipo que se hace mucho de lado o que no son tomados en cuenta en algunos medios, pero que nos van a ayudar a entender
la información como producto y a desarrollarla a través de estos distintos medios. Si logramos hacer eso, si el periodismo logra hacer eso y llevar la información al nivel transmedia, no solo va a conseguir mejor interés de su audiencia, sino también una mayor participación y se pueden desarrollar cualquier cantidad de proyectos. Con eso terminaría prácticamente mi participación. No sé si me permitan hacer como una lectura de sus participaciones que voy retomando también para irlas mencionando, o no sé si la dinámica sea que nos la vayan leyendo como me vayan diciendo. Sí, exactamente, Israel, muchísimas gracias. Súper interesante lo que nos comentas, ¿no? Esta nueva forma de ver el periodismo, creo que es muy valioso para los estudiantes el reconocer ahora cómo toda esta creatividad que da los medios, la multimedialidad, pues puede ser llevada también al periodismo. Entonces, pues sí tenemos bastantes preguntas, me voy a permitir ahí leer algunas para que tú nos las puedas ir contestando, por favor. Tenemos una que nos dice, también se podría incluir el drillability, se refiere a la capacidad de profundizar en las motivaciones de la audiencia, encalar en sus opiniones de tal modo que los receptores periodismo. Bueno, no le entiendo muy bien a la pregunta, sí está un poco como redactada de una forma extraña, pero vamos, se refiere sí a conocer a nuestras audiencias. Anteriormente, el periodismo siempre era un ejercicio donde tú le dabas a la audiencia lo que la audiencia debía saber, ¿no? Y eso le daba al periodista el poder o la capacidad o la obligación de entender lo que la audiencia necesitaba. Hoy en día ya no es así. Hoy la audiencia le dice al periodista lo que realmente o lo que le interesa más sobre un tema o incluso si el periodista logra entender cómo funcionan algunas métricas, puede entender qué es lo que la audiencia le está solicitando y sobre eso irse. Claro que no nos vamos al extremo, ¿no? Porque en alguna ocasión me decían, bueno, entonces ahora el periodismo va a hacer informar lo que la gente quiere. No, el periodismo debe considerar lo que la gente quiere, pero debe también mantenerse en la línea de darle a la gente lo que necesita saber, lo que debe saber para tomar decisiones en su vida cotidiana. Uh-huh. Claro, claro. Oye, me parece interesantísima esta pregunta. ¿Cuál es el futuro del periodismo? O sea, ¿tú crees que sí esté en decadencia o que esté por desaparecer o tendría que reconvertirse? No creo que vayan, ni el periodismo ni los medios creo que vayan a desaparecer, ¿no? Si estudiamos un poco de teoría general de sistemas, sabemos que no van a desaparecer, sino que van a transformarse, van a pasar por este proceso de evolución. Me parece que lo que estamos viviendo en nuestros días es parte de este proceso de transformación, de adaptación a las nuevas características y necesidades que tiene la sociedad. En ese sentido, insisto, entonces no me parece que vayan a desaparecer. Deben reconvertirse, yo diría que más que reconvertirse, deben identificar las necesidades actuales de la sociedad y actuar en consecuencia, ¿no? ¿Hacia dónde va el futuro de los medios? Me parece que muy lentamente, eso sí, están yendo al camino de la transmedialidad o de la multimedialidad. Pero muy lentamente, porque a final de cuentas también son instituciones, la mayoría de ellos muy grandes, que no se adaptan tan rápido. Los medios que son como más pequeños, más locales, son los que tienen la posibilidad de adaptarse más rápido para evolucionar y pasar a este siguiente nivel, pero a veces no cuentan, también hay que decirlo, con los recursos necesarios para invertir en este tipo de cosas, ¿no? Ok. Estamos un poco ya sobre el tiempo, sin embargo, tenemos varias preguntas, las cuales por supuesto te haremos llegar para que tú tengas estas inquietudes de la comunidad que te está escuchando. Sin embargo, sí quisiera condensar algunas que nos preguntan mucho sobre la validez de la información en las redes sociodigitales, ¿no? O sea, cómo sí estar confiados de lo que se está publicando en las diferentes redes. Mira, yo siempre he dicho que
con la llegada de las redes sociales y de estos medios sociales y de la posibilidad de todos de publicar información o de hacer pública la información, cambió la razón de ser del periodista. El periodista anteriormente, cuando no había esta posibilidad de publicar tan abiertamente, el periodista tenía como principal responsabilidad buscar información y publicarla, ¿no? A eso se dedicaba básicamente. Hoy, dadas las características del entorno que hay en el medio ambiente de comunicación de la sociedad, la actividad del periodista debe transformarse. Ya no se debe limitar exclusivamente a conseguir información y brindarla, sino también de dar una verificación a la información que se tiene. El trabajo del periodista ahora consiste básicamente o debe dedicarse a verificar esta información. ¿Cómo podemos confiar de estas informaciones? De la única manera que yo veo posible, y es que, por un lado, los medios entiendan la responsabilidad que tienen respecto a la confiabilidad de la información, que publiquen información verificada, que los periodistas también cuiden esta responsabilidad. Y por el otro lado, también la gente tiene que aprender, tiene que pasar en este proceso. O sea, no todo queda del lado de los medios. La sociedad y la gente también tiene que aprender a distinguir en dónde está una información y en dónde está otra, quién es posible creerle y no. Y esto va a llevar un proceso un poco más complejo, porque a todos nos gusta que nos den la razón, ¿no? Y si alguien piensa como yo, voy a decir, él está diciendo la verdad. Pero lo que como sociedad necesitamos entender es que hay formas de ver y de identificar si la información que estamos llevando es correcta o no. Y normalmente vamos identificando ciertas personas que lo están haciendo de una forma, digamos, creíble, ¿no? Que nos están dando cosas que podemos conformar. Ahí la recomendación es, pues, ir identificando, aprender a identificar a estos elementos. Por el lado de los medios, apostarle a la credibilidad por encima de cualquier cosa. La credibilidad es su valor más importante hoy en día. Y por el otro lado, por el lado de la sociedad, aprender a distinguir a estos medios, a estas personas que están trabajando por mantener esa credibilidad, ¿no? Ok, híjole, pues está súper interesante, tenemos todavía muchas preguntas, sin embargo, pues sabes cómo es la radio y pues tenemos que despedir la transmisión, no sin antes agradecerte, por supuesto, esta valiosa participación. En nombre del Congreso Transmedia queremos darte de verdad las gracias por compartirnos esta grandiosa experiencia que será muy, muy útil para todos los que te seguimos y te escuchamos. Muchas gracias, Israel. No, de nada, al contrario. Miren, sigo aquí leyendo los comentarios. Lo quiero mencionar porque sí, muchos de ellos me llaman la atención. No sé si haya posibilidad después de contactarlos y responder las preguntas, pero si no, sí, a lo mejor hacer un ejercicio transmedia, retomar estas preguntas y si me permiten en una cuestión de días, porque también hay otras actividades, pero una cuestión de días, retomarles y a lo mejor escribir un artículo en mi sitio web para contestar estas preguntas que están surgiendo, ¿no? Insisto, si es del interés de la audiencia. Sí, claro que sí, será muy interesante y padrísimo, por supuesto que consideramos todos los comentarios de nuestra querida audiencia. Bien, pues esperamos que hayan logrado también realizar este registro de asistencia a la 7ª conferencia de periodismo transmedia, la información más allá de los géneros periodísticos. Les recuerdo que con el registro mínimo de 6 conferencias, ustedes obtendrán su certificado de participación muy valioso para la cuestión del currículum que tenemos experiencia profesional. Y para finalizar nuestra transmisión en vivo, los invitamos a participar en la próxima conferencia denominada Transmedia y Consumo Mediático a través de las distintas generaciones. Comenzaremos a partir de las 2 horas horario de Costa Rica y a las 3 horario de Colombia y México. Los esperamos y muchísimas gracias al profesor José Israel Martínez por esta gran
gran conferencia. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Una producción de VM Radio.